Hola, mis chiquitos bellos y hermosos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Hoy vamos a ver otra comunidad, otro pueblo, un pueblo muy interesante, muy particular. Y lo pueden escuchar en esta melodía que estamos encabezando acá para identificar este pueblo. Y es el pueblo rom o gitano, ¿cierto? Ya nosotros vimos algo de ellos, pero particularmente vamos a analizar todo lo que tiene que ver con su cultura, con sus costumbres, con sus tradiciones. Muy bien, entonces, ¿quién es el pueblo rom o gitano? El pueblo rom se consolida como ese grupo étnico que hace parte de la diversidad étnica y cultural de nuestra nación colombiana. Su origen principalmente se remonta a más de 1000 años. Se dice que provienen del norte de la India y conservan un alto bagaje cultural debido precisamente a esos rasgos, ¿cierto? De su propia idiosincrasia, de esos rasgos culturales que han dejado con anterioridad. A diferencia, digamos, de otros pueblos, es un pueblo que encanta, no solamente por su vestuario, por sus ideas, sino por la unión. Parecen una fortaleza, parecen un cimiento, porque los une ese marco arraigado hacia sus propias ideologías, pero son bastante unidos. Es una sociedad muy interesante también porque cuenta con algunos elementos identitarios o de identidad propia, que evidentemente pues los diferencia o que los hace diferentes con relación a los otros grupos étnicos. Este pueblo gitano rom lleva esa sangre gitana. Para ellos es muy importante ser gitanos. Es algo que realmente, como lo dice aquí esta frase, lo llevan en sus venas, lo respetan, hacen valer sus derechos precisamente por ese sentimiento cultural tan marcado que tienen. Es un pueblo que, así como en su música se escucha, es un pueblo libre en cierta manera, libre en sus pensamientos, libre en sus ideologías, libre en la búsqueda de un nuevo mundo. Entonces, de esta manera, pues digamos que nosotros en nuestro país, mediante el decreto 2957, que fue dado el 6 de agosto del 2010, el Estado, nuestro Estado colombiano, nuestro país, reconoce este grupo, esta comunidad gitana, como una comunidad que tiene identidad propia y que mantiene una conciencia étnica particular y que por ende pues merece ser respetada y de alguna forma evidentemente esta comunidad étnica hace con este decreto hace valer sus derechos. Está diciendo a nuestro país existimos, somos un pueblo con una cultura diferente, pero existimos, tenemos nuestras propias ideologías, pero hacemos respetar y respetamos al pueblo colombiano y queremos que nos respete. Esto hizo ese decreto particularmente con el pueblo gitano. El pueblo gitano, a pesar de ser un pueblo muy libre en sus costumbres, en sus ideas, en su forma de ser, pues es un pueblo que también tiene una organización social específica y algo también valiosísimo, tienen su propia lengua. Han definido históricamente distintas instituciones en medio de su organización social, políticas y sociales para su propio beneficio de la comunidad. Digamos que estas instituciones les ha permitido tener un respeto de su cultura, principalmente en organizaciones como el Ministerio de Cultura. Entonces, ¿qué pasa con este pueblo gitano? Aún está trabajando en la creación de mecanismos que le permitan promover más su protección y además que les permita de alguna manera seguir con sus prácticas culturales y tradicionales sin que haya ningún tipo de restricción, cohibición o digamos de alguna manera algún rasgo que los diferencie entre otros. Por lo tanto, es importante reconocer cómo este pueblo gitano
está en busca de hacerse notar en la sociedad, de hacerse de alguna manera valer por su propia identidad y por su propia cultura. Así pues digamos que el pueblo gitano ha tenido algo muy bonito y es que ha buscado digamos una implementación de su cultura en el marco político, es decir, ha tratado de que todas esas costumbres, ideologías, más allá ya de ser algo muy liberado y algo esto, vaya teniendo transformación en la parte legal y eso de alguna manera digamos revitalice no solamente sus costumbres, sino su lengua, que su lengua es el romaní. La lengua de ellos es el romaní. Es una comunidad definitivamente muy diversa, muy diversificada. En el ámbito, digamos que internacional, ellos a su vez tienen como esas propias prácticas institucionales políticas y a su vez digamos que no solamente nosotros podemos decir que aquí tenemos gitanos, sino que en muchos lugares, ¿cierto?, de nuestro territorio a nivel internacional, pues está presente la comunidad gitana. El número de gitanos en nuestro país más o menos oscila entre 5.000 y 79.000. Entonces, es importante decirlo para tener en cuenta que no es un número también muy pequeño, sino por el contrario, es un número bastante significativo de población que a gritos pide ser reconocido por su identidad, por su cultura, por su forma de vestir, por sus tradiciones. Se cree que habitan principalmente en las ciudades de Barranquilla, en Ipiales, en Bogotá, en Armenia, en Bucaramanga, en Girón, en Cúcuta, en Cartagena, en Sincelejo, en Santa Marta, en Envigado, Espinal y Cali. Se cree que principalmente digamos que los asientos gitanos de esta comunidad están en gran número en estas ciudades. Y como podemos ver, pues ya están a lo largo del país y ellos van de alguna manera también asentándose en distintos territorios y haciéndose notar y prevalecer ante nuestro país. Hay algo muy particular que tienen los gitanos o esta población y es que sus familias son muy extensas, precisamente porque el pueblo gitano es un pueblo muy unido, es un pueblo donde se conforma por padres, hijos, abuelos, tíos, primos. La familia tiene que estar muy unida, la familia tiene que ir ahí, toda engranadita. Apuntando hacia un mismo logro, pero efectivamente encadenados hacia un fin. Por lo tanto, esas familias son muy extensas. Entonces, la conversión y la reunión entre estas familias es algo maravilloso, es algo único. Tienen sus propias normas, eso es importante decirlo, pues si bien es un pueblo, como yo lo he mencionado bastante, libre en sus ideologías, porque es un pueblo que no se deja de alguna manera dominar por normas o someterse a ciertas regulaciones, sino que de alguna manera son libres, pues tienen su propia ley gitana. Y esa ley gitana pues debe respetarse frente a los demás. Y para esta ley, pues digamos que hay un grupo de ancianos, a ellos se les llama CRIS o el Tribunal de Cero Rom. Ese grupo de ancianos principalmente es el encargado de que se lleve a cabo o se apliquen correctamente la ley gitana. Una ley muy interesante porque es una ley propia de ellos, de su comunidad. En esta ley gitana hay algo muy interesante y es que, por ejemplo, a los hombres se les puede permitir que contraigan matrimonio con otras mujeres de otra cultura distinta a la gitana. Pero la mujer que quiera casarse con un gitano debe adoptar la cultura gitana, es decir, ella debe transformarse y debe respetar toda la ley gitana y adoptar esta cultura maravillosa. Entonces, si la mujer no está de acuerdo, no quiere convertirse en gitana, pues evidentemente la ley gitana prohíbe al hombre contraer nupcias con esta mujer. Entonces es importante reconocerlo. Hay otra cosa muy bonita y es que, pues evidentemente,
El hombre lo puede hacer, pero las mujeres sí no tienen la posibilidad de contraer matrimonio con un hombre diferente a su cultura. A pesar de que de pronto él decida transformarse y adoptar la cultura, ellas no pueden. La ley lo dice que solamente el hombre sí puede, pero la mujer no puede. Es algo muy particular de esta ley. Hay algo maravilloso del pueblo gitano, y es que el pueblo gitano, para entenderlo un poco, es un pueblo que no es un pueblo sedentario, es un pueblo que le gusta viajar, es un pueblo que le gusta ir de un lugar a otro, y precisamente ellos pues llevan todas sus cosas y van de un lugar al otro, se quedan por un tiempo en un lugar y continúan su trayecto explorando, caminando, recorriendo. Por eso se les llama gitanos. Y en parte, gracias a eso, pues han logrado un conocimiento maravilloso en muchas cosas. Entre ellas, el manejo de las plantas para la curación de enfermedades. Se dice que ellos tienen una sabiduría extraordinaria con las plantas y que incluso pues cuando tienen algún problema de salud grave, ellos mismos son capaces, a través de ese conocimiento que han adquirido desde sus ancestros y desde lo que han adquirido paso a paso en sus recorridos, pues con plantas curan cualquier tipo de enfermedad que puedan tener. Entonces es muy importante reconocer eso tan maravilloso, porque son como unos médicos expertos con la naturaleza. Hacen algo muy bonito y se destacan también por la elaboración de variadas y hermosas artesanías, pues precisamente volvemos a lo mismo. Ellos, por ser una cultura que ha viajado de un lugar a otro, ha observado muchas cosas, han aprendido distintos artes, los han conjugado de una manera tan extraordinaria que realmente cuando nosotros vemos el trabajo de los gitanos, es una mezcla entre distintas formas simbólicas y generan artesanías extraordinarias y maravillosas. Entonces, importante también resaltarlo. Hay algo que, digamos, prevalece ante el mundo y es admirado por muchas personas, y es esa gran habilidad que tienen con la cartomancia. La cartomancia, como su nombre le dice, carto viene de carta y mancia del saber, entonces es la lectura de las cartas. Se dice que las gitanas, ¿cierto?, pueden a través de las cartas determinar muchas cosas frente a la vida de una persona. Entonces ellas pueden leer las cartas. Es algo muy interesante, es algo que tienen ellos dentro de su propia cultura, que se reservan a sí mismos porque es una sabiduría propia que van adquiriendo de generación en generación y que evidentemente, pues digamos, les da ese sello único y de tener esa habilidad específica. Y hay algo también muy interesante que tienen los gitanos, y en especial pues las gitanas, que son las que se encargan de hacer esto, y es ese talento para la quiromancia. Quiromancia, lo repito nuevamente, consiste en la lectura de las líneas de las manos. Las gitanas, a través de nuestras manos, ¿cierto?, encuentran diversas líneas, y estas líneas, ¿cierto?, les da la posibilidad a ellas de entender muchas cosas acerca de nuestro futuro. Realmente esto es algo sorprendente, porque si nosotros de pronto analizamos las líneas de nuestras manos, nos cuesta mucho trabajo entender qué es lo que puede, pero ellas, a través de ese arte, esa sabiduría, ese conocimiento, realmente en forma muy respetuosa, en las líneas pueden determinar muchas cosas de la vida de la persona. Entonces la quiromancia y la cartomancia son dos ciencias que ellos practican con una habilidad extraordinaria. Muy bien, mis chiquis bellos y hermosos, como pueden ver, una cultura también pero muy interesante del pueblo gitano. Vamos a reforzar todo esto que estamos viendo de este pueblo a través de chat.